Bueno, bendiciones nuevamente a todos los hermanos aquí presentes y también a aquellos que ya se van conectando para estar compartiendo juntamente con todos nosotros una palabra que el Señor tiene en este día para cada uno. Gloria a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 primero al 10. Luego vamos a leer 8 versos más. Pero para comenzar vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. ¿Tienen los hermanos? Nos ponemos de pie, si usted puede pararse. Y también aliento a los que nos están viendo a que busquen en sus Biblias este pasaje. Todo lo que hablamos, predicamos o enseñamos merece que usted lo ponga a prueba, que usted analice, que usted verifique con las escrituras, usted personalmente, si lo que estamos diciendo se ajusta a la verdad. Esto es muy importante de hacer este tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque a usted le va a desarrollar la capacidad de discernimiento espiritual para hacer diferencia entre lo correcto de lo incorrecto. Así que vamos a leer desde el verso primero, Juan capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego entró Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén y amén. Vamos a estar dando gracias a Dios por esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecer al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias por la palabra que hemos leído, Señor. Esta palabra es viva y eficaz, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, obra en nuestras vidas. Declaramos que esta palabra es una semilla que es implantada ahora en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos. Te doy gracias, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Toca ahora corazones, obra, Señor, edificación, trae revelación a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. La pregunta para hacer es: ¿cómo tener revelación? Porque el obtener la revelación divina es lo que hace la gran diferencia. Hay personas que por años se congregan en iglesias, se sientan en un banco y escuchan mensajes de todo tipo, ¿sí? Pero no alcanzan muchas veces alcanzar la revelación divina. Y lo que la revelación divina hace es que cambia nuestras vidas. La revelación que Dios nos da a través de una palabra es como una llave, querido hermano. Una llave que nos sirve para abrir puertas. Y de eso se trata. Nosotros venimos a este lugar no sencillamente para alabar y adorar a Dios, que eso es muy importante, por cierto, sino también para recibir una palabra, para recibir revelación. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia cuando salgamos de este lugar. Cuando vivamos la vida cotidiana, ahí vamos a hacer uso de esa revelación. Y usted se va a dar cuenta cómo su vida va a ir cambiando.
Ese es el poder de la revelación. Y la revelación es algo indispensable porque es el alimento para nuestro espíritu. Nosotros podemos aprender de memoria la Biblia y tenerla almacenada, ¿verdad?, en nuestra mente, pero eso no va a causar una gran diferencia. Vamos a poder replicar con versículos bíblicos, hacia situaciones, argumentos, vamos a poder declarar esa palabra de memoria, pero esa palabra nunca impactó nuestro espíritu. Y eso es la revelación lo que lo consigue. Lo que impacta nuestro espíritu es la revelación. La palabra, tal como nosotros la leemos en el Evangelio de Juan, nos habla del logos, ¿sí? En el principio era el logos, o sea, era el verbo. Juan capítulo 1. Esa palabra logos es una palabra griega para describir la palabra escrita. Pero esa palabra logos, como tal, como palabra escrita, no es una palabra que trae revelación. ¿Sí? La Biblia, hay eruditos, especialistas, profesores, hay gente muy sabia en la palabra de Dios, pero que cuenta con muy poca revelación. Y lo importante es precisamente eso, no solamente conocer el logos, sino conocer el otro ámbito de la palabra de Dios, que es el rema. El rema es una palabra griega que también significa palabra, pero palabra revelada, palabra revelación, palabra que cambia, que produce frutos, provoca resultados prácticos en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que realmente buscar. Yo cada vez que yo me reúno, o cada vez que leo la Biblia, o cada vez que estoy orando, o cada vez que estoy estudiando un tema, lo que hago es buscar la revelación. Puedo utilizar muchos medios, es muy bueno que usted lo haga. A veces veo un video, una predicación, y veo que hay alguien que está trayendo un tema, o veo una predicación escrita, y bueno, eso me ayuda. ¿Por qué? Porque detrás de esa palabra, a lo mejor no viene directamente esa palabra de revelación a mi vida, pero cuando uno empieza a analizar, a profundizar y ver, se le va a abrir un panorama distinto, y eso es lo que causa la revelación. Y se transforma en una llave, repito, para abrir puertas que no podíamos abrir antes. Amén. Así que la revelación es tan importante. Voy a poner un ejemplo antes de entrar en el tema en sí, acerca de lo que hace la revelación. ¿Recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Y le dijeron que, bueno, él fue encarcelado por predicar al Señor Jesucristo. Pero muchos pensaron que lo iban a matar, y Pedro mismo quizás pudo en un momento pensar que lo iban a matar, pero sin embargo dice la Biblia que él se echó a dormir, durmió tranquilo. ¿Por qué? Porque Pedro había recibido una palabra de revelación. Pedro todavía no era un hombre viejo, era un hombre relativamente joven todavía, pero entonces, ante la perspectiva de recibir la muerte en prisión, él se acordó de una palabra rema que le había dado el Señor. El Señor le había dicho a él de que él iba a morir cuando ya sea viejo, lo iban a llevar a un lugar donde él no quisiese, y entonces allí le iba a tocar sufrir la muerte. No vamos a abundar en detalles en eso, pero él se acordó de eso, cuando yo sea viejo. Así que no me voy a morir ahora, ni nadie me va a matar, así que me acuesto a dormir tranquilo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Esa es la palabra rema, una palabra que te va a dar confianza, que te va a dar seguridad, una palabra que cuando la oíste impactó tu espíritu, y eso es lo que había causado esa palabra en el espíritu de Pedro. Por eso Pedro podía estar confiado, allí preso, tranquilo, sabiendo de que a él no lo iban a ejecutar. Él iba a salir de alguna manera de aquel lugar, porque iba a llegar un momento entonces que sí iba a ser viejo y le iba a suceder lo que el Señor le había dicho. Y fue así como murió Pedro también. Pero esa es otra cuestión. El tema de que eso es un ejemplo, un ejemplo práctico de lo que es la palabra rema, la revelación. Si Dios te da una palabra específica a tu vida, entonces atesórala, abunda en ella, profundiza en ella. ¿Por qué? Porque te va a servir como una llave para abrir puertas que están totalmente cerradas. Pero ese es el poder de la palabra de Dios. Así que
Vamos a decir todos juntos, quiero revelación. Hemos venido para eso, queridos hermanos. Yo no vine solamente para vernos, saludarnos, estrecharnos, si es posible, la mano. No, yo vine a compartir algo y usted vino también a compartir con su presencia algo. Pero todos buscamos revelación, todos buscamos el poder de Dios, todos buscamos suplir una necesidad que traemos. De eso no cabe ninguna duda, porque si no, muchos nos hubiésemos quedado en nuestra casa. Pero porque hay una necesidad en nuestra alma, y esa necesidad es de ser llenos de esa revelación. Por eso es que estamos aquí, gloria a Dios. Así que necesitamos más revelación. Cuanto más revelación tengamos, más llaves vamos a tener. ¿Sí? O sea, cuando más reciba usted de revelación de parte de Dios, usted va a estar en la capacidad de tener muchas más llaves para abrir puertas, repito una vez más, que antes no podía abrir. No basta una revelación que se recibe para abrir todas las puertas. Cada puerta requiere de una llave diferente. Y esa llave diferente es la revelación. Por eso Dios nos convoca a reunirnos y a compartir un momento en su presencia para oír la palabra de Dios. Para que estemos juntos acá para recibir esa revelación de parte del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir ya al tema de María Magdalena y también los discípulos, Juan y Pedro, o Pedro y Juan, como usted quiera. María Magdalena, dice la Escritura, como leímos, que el primer día de la semana, luego de que el Señor había sido muerto y sepultado, fue muy de madrugada, dice, de madrugada, fue de mañana, muy de madrugada, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, María Magdalena es una de las personas que encontramos en la Biblia que fue alguien que buscaba más y más del Señor. O sea, no se conformaba con haber conocido al Señor Jesucristo en vida, sino que ahora quería honrarlo de una manera muy especial. Ella se había hecho de los aceites, de las especies aromáticas y un aceite para ir a ungir el cuerpo del Señor. Por eso fue de madrugada allí al sepulcro. Ella amaba intensamente a Jesús. Ella había visto cómo había muerto y cómo le habían sepultado. Pero ella tenía un amor profundo, un amor único, podríamos decir, por el Señor Jesucristo. Y por eso madrugó, por eso se levantó temprano. En María Magdalena nosotros encontramos representados aquellas personas que mientras otros duermen, ellos toman la iniciativa, se levantan. ¿Cuántos alaban al Señor? No todos los discípulos ni no todos los creyentes actúan de la igual manera, ¿verdad? No todos actúan como María Magdalena, que ella, viendo que era todavía oscuro, podía haber pensado y decir, bueno, me voy a esperar un poco más. ¿Para qué voy a ir tan temprano al sepulcro? ¿Para qué me voy a preocupar de ir al sepulcro? Ya tengo las especies, ya tengo el aceite para ungir el cuerpo del Señor, ya tengo todo lo necesario. ¿Para qué yo voy a ir tan temprano? Porque al fin y al cabo voy a llegar ahí al sepulcro y ese sepulcro está cubierto con una piedra y no la voy a poder remover, obviamente, la piedra. Y voy a estar esperando ahí. Ella podría haber dicho, la cama está calentita, me quedo media hora más, una hora más acostada, y entonces, en vez de yo perder el tiempo esperando que alguien me ayude a remover la piedra, me quedo durmiendo. Y eso es lo que a veces hacen muchos creyentes, que no actúan con la diligencia que actuó María Magdalena. Porque María Magdalena era una enamorada del Señor Jesús. Era una mujer que le debía mucho al Señor. Recuerden que María Magdalena era probablemente aquella mujer de la cual el Señor había libertado de 7 demonios. Ella era una persona que estaba hundida en una vida de pecado, en una vida de maldad, pero sin embargo un día llegó Jesucristo a su vida y la rescató, la salvó, la levantó, la restauró, hizo una nueva criatura con ella, una persona diferente, y ese amor
que le había demostrado el Señor Jesús a ella, también le fue transmitido. Y entonces lo recibió y fue recíproco el amor también de esta mujer para con su Salvador, para con el Señor Jesús. Se enamoró de Jesús en el buen sentido de lo que es la palabra amor. No podía estar lejos de Él, quería estar cerca, quería aún en su muerte honrarle, quería ungirle. Se desesperó, madrugó, se levantó, no argumentó como quizás los demás discípulos seguían durmiendo. Todos los demás estaban durmiendo, pero ella se fue temprano, aún estaba oscuro, llegó al sepulcro, llegó a aquel lugar. Ella podía haber dicho, bueno, voy más tarde, repito, voy a encontrar gente, quizás hay muchachos por ahí que me van a ayudar a quitar la piedra. Y sabe una cosa, cuando ella llegó al lugar, ya no había que necesidad de quitar la piedra, porque la piedra ya había sido removida por el poder de Dios. La piedra ya había sido quitada para María. María no tenía necesidad de pedir ningún tipo de ayuda a nadie, porque Dios ya había hecho el milagro para ella. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Así como a María Magdalena, querida hermana, querido hermano, le fue removida la piedra de aquel sepulcro, también el Señor remueve las piedras que tenemos en nuestra vida cuando lo buscamos con fervor al Señor, cuando lo buscamos con determinación, con compromiso, y no sencillamente porque nos parece algo bonito de participar o de oír. No, los verdaderos amantes del Señor Jesucristo lo buscan temprano, lo buscan con ahínco, con fervor, con determinación, como lo hizo María Magdalena, que cuando llegó ante un aparente barrera, obstáculo, lo encontró removido. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso hace Dios por todos aquellos que le buscan. Amén. A veces miramos la vida y la miramos siempre difícil, ¿verdad? Porque claro, desde nuestra perspectiva humana, todo se nos hace imposible. Pero cuando nosotros estamos enamorados de Dios, cuando le buscamos con intensidad, podemos estar seguros de que Él va a entender, Él está a la expectativa de nuestras reacciones y Él va a estar haciendo todo lo que nosotros necesitamos que se haga. Si usted quiere una respuesta divina de parte de Dios, bueno, actúe como actuó María Magdalena. Amén. Gloria a Dios. O sea, representa María Magdalena a la gente que mientras otros duermen, ya lo dije, ellos salen de su cama. Gloria a Dios. Salen de la comodidad. ¿Sí? De la comodidad. Está nevando, no voy a la iglesia. Hace frío, no voy hoy porque me tomo un cafecito acá con un pancito dulce. ¿Sí? Por ahí lo veo por el Facebook. Entonces, ya no voy porque, y si voy llego tarde. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Llego un poco más tarde. No, ya no tengo deseos, ya no tengo ganas. Es que tengo que hacer algo importante, tengo que lavar la ropa, ¿verdad? Hay gente que pone ese tipo de excusas. Tengo que, un compromiso familiar, llegó alguien a mi casa, ¿cómo yo voy a dejar una visita? Mira, hermano, ¿sabe qué le digo yo? Yo vivía en Canadá y me congregaba aquí en Detroit, y en varias oportunidades llegaban visitas, o llegaron algunas oportunidades visitas a mi hogar, pero yo los domingos yo tengo que estar en la iglesia. A mí no me importa la visita que sea. Bienvenido, qué bueno saludarte, pero sabes una cosa, estoy saliendo para la iglesia. ¿Quieres venir? Te invito a que vengas a la iglesia. No, porque claro, no son cristianos. Entonces, pero no, mi casa, me voy, la cierro y para la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es mi prioridad. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas con prioridad por el Señor. Amén. María Magdalena tenía ese tipo de prioridad. No buscó su comodidad, no buscó su conveniencia. ¿Sí? Hay creyentes que buscan su conveniencia.
Y no se trata de buscar una conveniencia personal, se trata realmente de buscar al Señor. Amén. Como lo hizo María Magdalena. María Magdalena representa a la gente activa, que tiene iniciativa. Alguien que no espera que le digan lo que tienen que hacer. Usted se va a encontrar con creyentes que si no se les dice, haz esto, no lo hacen. No tienen ninguna iniciativa personal. Como que Dios nunca obró en sus vidas. No tienen experiencia con Dios. No tienen experiencia como la que tuvo María Magdalena, que después vamos a hablar más tarde de la experiencia que tuvo directamente con el Señor. Una experiencia mayor que la que tuvieron Juan, el apóstol Juan y el apóstol Pedro. ¿Sí? Ya vamos a hablar de ellos también. Pero María Magdalena tenía iniciativa propia. Nadie le dijo a María Magdalena el día anterior, ¿sabes una cosa? Mañana vamos a agarrar juntos, vamos a ir al sepulcro, vamos a ungir el cuerpo del Señor. No. Ella sintió un deseo intenso de hacerlo. De ir a ungir el cuerpo del Señor, de ir al sepulcro, y por eso salió en lo oscuro. En lo oscuro no es aconsejable para una mujer abandonar su casa, su hogar, pero ella se fue. No privilegió su conveniencia personal, ni siquiera miró su seguridad personal. Ella evaluó la necesidad que nacía de su espíritu. Quería ir donde estaba sepultado el Señor. Recuerde que no era en la ciudad de Jerusalén, el sepulcro del Señor estaba fuera de la ciudad. Y había que recorrer un tramo que estaba desolado, ¿sí? Solitario. Pero esta mujer era una mujer valiente. Y así son los verdaderos servidores del Señor. Gente valiente. Gente que no necesita que le digan, hace tal cosa. Gente que se propone servir a Dios. Gente que se propone buscar a Dios y también predicar su palabra, predicar su evangelio. Gente que no espera de los demás nada, sencillamente espera en el Señor. Ese tipo de personas son las que Dios va a recompensar ampliamente. Dios bendice a ese tipo de creyente. No quiere decir que no bendice a los demás, todos somos bendecidos por el Señor, pero si va a haber una bendición especial, va a ser para los creyentes como María Magdalena. No espere ningún otro tipo de creyente fuera de este parámetro que estamos describiendo recibir algo especial de Dios. Lo especial de Dios está reservado para los que le buscan intensamente. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor. Gente activa, con iniciativa, ¿verdad? Mientras los demás duermen, ellos salen. ¿Sí? Mientras los demás dicen, voy a mirar el mapa, cómo llegar a aquel lugar, ellos ya están de camino. ¿Sí? No esperan. Ellos van. Este es el momento, este es el tiempo. Tengo que hacer esto para servir a Dios. Y lo hacen. Y les sale bien. Y Dios los acompaña, y Dios los premia, porque Dios de ese tipo de creyentes es lo que está esperando algo. ¿Por qué? Porque lo que nace del amor, de ese impulso, de esa determinación, es lo que Dios está usando para establecer su obra aquí en la tierra. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de ese tipo de creyentes. Si Dios va a salvar a almas, si Dios va a obrar milagros a través de la iglesia, lo va a hacer a través de ese tipo de iglesia. Una iglesia de carácter misionero, una iglesia que quiere salir a buscar las almas. Alguien que está comprometido con el Señor. No solo el pastor ni el evangelista, sino la iglesia en su totalidad, envuelto en esa dinámica. Una dinámica de actividad que está siendo impulsada por el amor a Dios, no por el que dirán, no voy por compromiso, no, el pastor invitó a esto y entonces yo voy a ir hoy si puedo, no sé. No, hermano querido, cuando nosotros servimos a Dios, lo hacemos de corazón, con un corazón grande, un corazón que está consagrado al Señor. Ese tipo de actitud es la que Dios premia. Esos son los que son recompensados por el Señor. Amén.
Y realmente esta mujer, ya lo vamos a ver, fue recompensada por el Señor. Cuando llegó la piedra ya estaba corrida. ¿Por qué? Porque a la gente con iniciativa es la que Dios le remueve los obstáculos. ¿Se dio cuenta cuántos creyentes hay problemados? No debería de ser así. Problema tras problema, dificultad, obstáculos. ¿Por qué cree que suceden esas cosas? Hay una razón, hay una causa para todas las cosas. Es porque no están haciendo bien los deberes. No sé si me explico. Entonces, cuando no se hacen bien las cosas, entonces no se pueden esperar resultados buenos. Y bueno, cuando no hay fervor, cuando no hay amor, cuando no hay un impulso, cuando no hay una determinación en servir al Señor, el Señor entonces no tiene por qué mover su mano por el hecho de que un día diga, oh, Dios está conmigo, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es suficiente. Dios está con nosotros, pero si Dios está con nosotros, vamos a actuar para Dios, vamos a vivir para Dios, vamos a hacer las cosas para Dios, vamos a consagrarnos al Señor, vamos a buscar a Dios con intensidad, lo vamos a buscar de madrugada, y no necesariamente quiere decir eso levantarse temprano, sino ready, presto para la necesidad que sea, para la actividad que sea, para la oportunidad que se nos abre. Ahí nosotros vamos a estar enfocados, ahí dirigidos, vamos a movernos en fe, vamos a movernos con fuerza, con amor, vamos a movernos con determinación, porque eso es lo que espera Dios de sus suyos, de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que lavó y compró con su sangre, de aquellos a los que los salvó, a los que le arrancó de una vida miserable como la que teníamos la mayoría de nosotros, pero de ahí nos sacó el Señor, y Él está queriendo de nosotros que seamos recíprocos con Él, que vivamos de una manera intensa con Él, vivamos para Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y yo estoy hablando de esta manera porque sé que la mayoría de las personas que están aquí no son personas que recién acaban de conocer al Señor. ¿Sí? Usted, si ya tiene cierto tiempo en el Evangelio, ya deberíamos de haber recibido la revelación de parte de Dios, que Dios nos ha llamado con un propósito, querida hermana, querido hermano. No nos ha llamado para vegetar en esta vida. No nos ha llamado para permanecer sentado, para permanecer insensible. Nos ha llamado el Señor porque Él tiene un plan con nosotros. Dios quiere algo con nosotros. Por eso usted está aquí. Usted está aquí porque Dios tiene un plan con usted. Necesitamos recibir la revelación primero, pero para recibirla tenemos que actuar como María Magdalena, que corrió al sepulcro. Pero dice que ya estaba corrida la piedra del sepulcro, porque ella se movía por amor, ella amaba al Señor, ella estaba locamente enamorada del Señor. En otras palabras, era una loca del Evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Usted conoce ese término? Que nos dicen a veces locos. Claro, locos por Cristo. Amén. Salimos a la calle, llevamos unos folletos, hablamos de Cristo a las personas. Si vamos a algún lugar, vamos siempre preparados con algunos folletos para invitarlos a la reunión de la iglesia, para hablarles de Cristo, para orar por ellos. Si vemos la necesidad, actuamos en fe y no esperamos de que alguien venga a ayudarnos. Usted ora por los enfermos, pone la mano sobre los enfermos y ellos van a sanar. Usted les va a hablar su testimonio y ellos se van a salvar, porque Dios está con los que están con Él. Amén. Así que esto es importante, gloria a Dios. Fíjese que María Magdalena aún estaba dispuesta a cargar con el cadáver del Señor. Hasta eso estaba. No era una mujer, estaba sola. Pero llegó al sepulcro y vio removida la piedra, miró, no entró, pero miró. Y no estaba el cadáver del Señor como ella esperaba encontrar. Ella iba a buscar un cadáver, pero la tumba estaba vacía. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Pero cuando ella llega a aquel lugar, entonces ve. Luego ella va y vuelve a los discípulos, pero me voy a adelantar un poquito a lo que quiero hablar al final. Ella se queda allí, después vuelve y encuentra a los ángeles que dicen: no está aquí,
¿Dónde le han llevado?, pregunta ella. ¿Dónde le pusieron? ¿Se lo robaron? Yo le voy a ir a buscar. ¿Dónde está? O sea, ella no miraba las fuerzas naturales que tenía de mujer. Cargar un cadáver, una mujer. Pero sin embargo ella estaba dispuesta a hacer eso. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nosotros por el Señor? Un cadáver que más de 3 días ya estaba muerto. Ya estaba en el sepulcro ese cadáver. Se esperaba, como se esperaba de todos los cadáveres después de 2 o 3 días, que den mal olor. Ya no sabía lo que realmente había ocurrido. Todavía no se le había dado la revelación de la resurrección del Señor. Pero sin embargo, estaba dispuesta aún a eso, de cargar con el cadáver. No sé cómo iba a ser ella no pensó, no tengo las fuerzas, y si está descompuesto el cadáver, no pensó en nada. Así actúan los verdaderos servidores del Señor. No piensan, no calculan, no especulan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Oh, si esto Dios me da, entonces yo hago esto. Eso es especular. Dios no espera que sus servidores especulen de esa manera. Si no están dadas las condiciones, yo no sirvo. No, querida hermana, querido hermano. Nosotros tenemos que servir a Dios. Porque el que nos salvó fue el Señor. Amén. Y tenemos que actuar con ese impulso y la determinación de María Magdalena. Dispuesta a cargar con un cadáver. A ella no le importaba acerca de lo que había pasado con el cuerpo, en el sentido de que si estaba muerto, ella se lo iba a llevar. Gloria a Dios. Pero fue a contárselo a los discípulos. Y ahora entran en acción Juan y Pedro. Y dice la Escritura de que ella les contó a Juan y Pedro. Quizás ese día se levantaron un poco más temprano que los otros, ¿verdad? Y estaban ahí tomando un café, no sabemos. Y llega María Magdalena y le dice: no está el cuerpo. No está el cuerpo. Porque todavía no había tenido esta experiencia con los ángeles. Lo vamos a leer. El verso 11 en adelante dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ya había regresado de comunicarle a Juan y a Pedro que el cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro. Y dice el verso 2: y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, en donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No le fue revelado que era el Señor resucitado. Pero tú, si eres el encargado de este cementerio, dime dónde lo han puesto. Yo me lo voy a cargar, yo me lo voy a llevar. Qué tremendo, hermano, si uno analiza estas palabras de María Magdalena. No importa lo que cueste. No importa si no me dan las fuerzas. No importa lo que suceda. Yo me voy a llevar el cuerpo del Señor. Vine para ungir el cuerpo del Señor aquí. Y me determino a no irme con las manos vacías. No me quedo con las manos vacías. Ese tipo de actitud es la que le agrada a Dios. Y el Señor estaba enfrente de ella. Ella no lo podía reconocer. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro.
Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena recibió una revelación del Cristo resucitado. Lo vio en persona, lo quiso tocar cuando Él se identificó. Pero el Señor le dijo, no me toques más, porque aún no he subido a mi Padre. Problema para los unicitarios, no solo Jesús esto. ¿Cómo lo explican? No sé. No he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tenía un Dios y un Padre el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué problema, ¿no? Para los unicitarios que ellos dicen que Jesús es el Padre encarnado. Tengas este textito en su arsenal, ¿verdad? Explíqueme esto, señor unicitario, señor solo Jesús. Tiene que hacer la boca de goma para tratar de explicar algo que es inexplicable para los que no creen en la palabra de Dios. Porque esto que acabo de leer es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Pero bueno, volviendo a María Magdalena, entonces tuvo una experiencia, pero previo a esa experiencia que ella tuvo, dice la Escritura, de que ella le había informado a Pedro y a Juan. Quizás dos de los discípulos más importantes del Señor. Pedro, el que era del impulso, y Juan era el que el Señor amaba. No porque lo amaba a los demás, pero lo amaba más a Juan que a los demás. ¿Puede el Señor amar más a unos que a otros? Obviamente que sí, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Claro, Juan era cariñoso. Juan estaba al lado siempre del Señor. Recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Se había ganado el corazón de Jesús. Amén. Quería comunión con el Señor. Y cuando escuchan de que no estaba el cuerpo, entonces, vamos al sepulcro. Y salen corriendo. Y llegan corriendo al cementerio. Yo me imaginé esto, ¿no? ¿Cuántos conocemos un cementerio? Yo creo que casi todos, ¿verdad? Yo nunca vi en un cementerio gente corriendo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted vio gente corriendo en un cementerio? Bueno, en la de policiales de las películas, ¿verdad? Que de repente se tirotean en un cementerio. Pero no. Un cementerio es un lugar de tranquilidad, de reposo. La gente anda cabizbaja, entristecida por la, ¿verdad? Por el familiar que está allí sepultado, lleva una flor. Sus pasos son cortos, lentos. Hay mucho respeto. ¿Sí? Sí, en los cementerios. Por lo menos lo que conocí yo, ¿no? Pero ahora de repente entran dos locos corriendo. Imagínense. ¿Y esto que vieron un espanto? ¿Qué vieron? Que entraron corriendo y llegaron a la tumba de Jesús, al sepulcro de Jesús. Y dice la Escritura que hemos leído de que Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Porque Juan era más joven que Pedro. ¿Sí? Entonces tenía más estado, mejor estado. Ya Pedro ya estaba con algunos añitos. Ya estaba con su pancita probablemente. Entonces ya le costaba correr. ¿Sí? Y Juan, joven, intrépido, veloz, apasionado también por el Señor, corrió más aprisa, dice. Pedro hubiese querido correr aprisa, pero no podía más. Lo aventajó y llegó, dice la Escritura, al sepulcro. Llegó a la puerta. Los sepulcros no se cavaban en la tierra, eran una cueva en la roca.
Entonces se tapaba con una piedra, ahora la piedra estaba removida. Y entonces, por lo general, los sepulcros de los judíos tenían unas escalinatas que iban para adentro y se podía ver para adentro desde la puerta. Y dice que Juan se quedó mirando en la puerta. Lo voy a leer. Dice, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, bajó quizás algunos escalones, pero no quiso entrar. ¿Sí? Y luego, dice la Escritura, luego llegó Simón Pedro, que venía ahí jadeando, ¿sí? Cansado, agitado, ¿sí? Y tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Entró al sepulcro. No se quedó con Juan mirando. Juan tenía fuerzas, pero no tenía revelación. Sin embargo, Pedro, que si bien ya era un hombre poco más grande y llegó cansado, quizás agitado, pero él bajó como un flechazo aquellas escaleras y llegó hasta donde había estado supuestamente el cuerpo del Señor. Esto nos dice muchas cosas. Por ejemplo, de que para obtener revelación de parte de Dios hay que tener comunión profunda con el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan, en primera instancia, se quedó en la puerta del sepulcro y entonces no pudo ver lo que empezó a ver Pedro dentro del sepulcro. O sea, la fuerza joven de Juan no ayudó para que Juan recibiera una revelación. Lo que ayudó para recibir revelación es la actitud que tuvo Pedro de entrar dentro del sepulcro. Se metió. Dijo, yo no me voy a quedar en la puerta, yo voy a entrar, yo voy a analizar, yo voy... Es más, en el original griego dice que bajándose a mirar, el verbo mirar también significa en el griego examinar. Miró con detenimiento. No pegó un golpe de vista como el que había pegado Juan en la puerta de entrada al sepulcro. Un pantallazo de lo que... No está el cuerpo. ¿Sí? No. Pedro examinó. Pero esa examinación todavía no entendía Pedro qué era lo que había sucedido realmente, pero el examinar fue algo que contagió a Juan. Esa actitud determinada de Pedro de introducirse de lleno al sepulcro y ir hasta el lugar y empezar a examinar, revisar bien, que era analizar. Como analiza un forense luego de un crimen y mira todos los detalles. Bueno, así podemos verlo a Pedro examinando, analizando qué sucedió aquí. Pero esa actitud fue como algo que recibió Juan, que estaba en la puerta, y lo impulsó también a entrar. Y dice la Escritura de que cuando entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Gloria a Dios. Vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? Vio claramente, no que no estaba el cuerpo, ya lo había visto, pero vio y creyó. ¿Qué vio y qué creyó? Dos cosas. Vio y creyó. Vio una cosa, de que los lienzos, había visto Pedro y analizó y examinó los lienzos puestos allí. Recuerden que el cuerpo del Señor fue envuelto en lienzos. Lo pusieron como en una mesa de piedra probablemente, no sabemos exactamente, y ahí quedó. Pero lo habían envuelto como solían a veces momificar a los egipcios. ¿Sí? Lienzos que lo envolvían en su cuerpo. Debajo de esos lienzos también se colocaban especies aromáticas y lo habían los discípulos del Señor, José de Arimatea, Nicodemo, habían ido antes, después de la muerte del Señor en la cruz, lo descolgaron, lavaron el cuerpo, lo ungieron y lo envolvieron en lienzos.
Entonces, ¿qué es lo que vio Juan ahora? Vio los lienzos. Y vio más allí, dice, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esa examinación le dio a Juan la pauta de que el cuerpo no había sido robado. Porque cuando alguien se roba algo, un cadáver, en esa condición, hubiesen arrancado los lienzos y tirado un costado. Hubiesen arrancado el sudario en el cual envolvía la cabeza del Señor y la hubiesen tirado a otro costado. Pero sin embargo, la disposición de estos lienzos fueron las cosas que llevaron a Juan a creer. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuál era la disposición de los lienzos? Sería muy largo explicarlo, pero solo voy a decir esto. Los lienzos estaban dispuestos de la misma forma que estaban dispuestos cuando contenían el cuerpo del Señor Jesús. Y ahora que el Señor había resucitado, los lienzos estaban igual de envueltos, enrollados. Y el sudario también, pero desinflados. ¿Cuántos alaban al Señor? Nadie los había quitado. Nadie había forzado el cadáver. Nadie había arrancado esos lienzos, ni arrancado el sudario. La mano humana no había intervenido en esa acción. No, fue solo el poder de la resurrección. Cuando después de 3 días y de 3 noches de estar allí el cuerpo del Señor sepultado, allí el Señor resucitó de entre los muertos. Y ese cuerpo ahora, envuelto en aquel sudario, con su cabeza envuelta en el sudario, con los lienzos envueltos en su cuerpo, entonces Él no siquiera se tenía que despojar de esos lienzos, no quitarse el sudario. Él no lo hizo. Ese cuerpo resucitado traspasó los lienzos. No necesitaba que la puerta fuera removida. Traspasó la roca y salió caminando porque Él resucitó de entre los muertos. Eso fue lo que vio Juan. Vio la disposición de los lienzos. Creyó totalmente. No, nadie lo robó. Ni siquiera el Señor mismo se despojó de los lienzos ni del sudario. El Señor no lo hizo la mano humana. Esto lo hizo el poder de Dios. Lo hizo el poder de Dios. El Señor ya no necesitó a partir de ahí abrir una puerta. Él trasponía paredes. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ahora contaba con un cuerpo de resurrección. Un cuerpo glorioso. Amén. Un cuerpo como el que vamos a tener nosotros en el día de nuestra resurrección. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor resucitó entre los muertos. Entonces Juan vio y creyó. El impulso que recibió de Pedro al entrar, lo hizo entrar a él también. Y cuando uno entra a lo más profundo, se mete más adentro, recibe revelación de parte de Dios. ¿Lo creen? Ahí está la llave. Tener comunión profunda con el Señor te va a dar revelación. Una revelación que te va a llevar no solamente a contemplar la resurrección del Señor Jesús, porque una cosa es haber oído que Jesús resucitó, como la mayoría. Jesús resucitó. ¿Cómo lo sabes tú? No, lo leí. Claro, todos lo hemos leído. Pero otra cosa es tener una experiencia con el Cristo resucitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No todos tienen esa experiencia con el Cristo resucitado. Ni aún, fíjese, ni aún lo tuvieron Juan y Pedro. Porque ellos vieron la evidencia de la resurrección, pero no
no lo vieron al Señor resucitado en ese momento. ¿Quién fue que lo vio? Más tarde, María Magdalena. Porque ella volvió a aquel lugar, no podía estar lejos de aquel lugar, volvió al cementerio. Estaba loca por Cristo. ¿Cuántos quieren esa locura? Amén. Pero si te da pena cuando te dicen evangélico, evangélica. Si te da pena que te señalen porque cargas una Biblia. Si escondes la Biblia como lo hacía yo cuando recién me convertí. Que lo hice como unos 3 meses. Iba a la iglesia y escondía la Biblia bajo mi chaqueta porque si me veían mis amigos no quería que me vieran con una Biblia. Qué pena, qué vergüenza. Me tuve que arrepentir de eso cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo. Se fue la cobardía, se fue el temor. Porque mientras haya temor va a haber dudas. Y cuando hay dudas no se puede dar un testimonio claro de Cristo. Tenemos que tener una experiencia no solo con la evidencia de la resurrección, no porque lo hemos leído acá en este libro. Cristo resucitó de entre los muertos. Y lo creo, perfecto, muy bien. ¿Pero has tenido una experiencia con el Cristo resucitado? Bueno, eso no es de todos. El Señor quiere manifestarse a todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que pasa es que no todos le buscan como le buscó María Magdalena. Amén. No todos privilegian al Señor. No es una prioridad de todos. Hay cosas más importantes en la vida. Está la familia, está el trabajo, están los estudios, ¿verdad? Las relaciones. Muy bueno. La familia, tenemos que amar a nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que amar a Dios. Amén. A Dios por sobre todas las cosas. No nos olvidemos de ese gran mandamiento que nos dejó el Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley. Pero ¿cómo decimos, amo a Dios? Y a la hora de la hora, cuando me toca demostrarlo, porque el amor se demuestra. ¿Qué se hace con el amor? Se demuestra. Porque yo me puedo llenar la boca y decir, yo amo a Dios. Qué bonito es Dios, qué bueno es Dios. Yo lo amo. Pero si no lo demuestro, tú le puedes decir a tu esposa, a tu esposo, te amo, te amo. Pero después le demuestra todo lo contrario, ¿verdad? Hay que demostrarlo con acciones. El amor se manifiesta con acciones. El amor no son solo palabras, que las palabras son huecas y pueden llegar a ser vacías, solamente para halagar el oído, un ratito nada más. ¿Sí? Hay gente que manipula a la gente con palabras halagüeñas. Un ratito nada más. Porque después la gente cae en cuenta de que realmente no era amor. Era una conveniencia. ¿Aló? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que amar a Dios, hermano querido. Si queremos recibir esas llaves de revelación que nos van a abrir puertas, tenemos que ser consecuentes con Dios, como lo fue María Magdalena. Recibió una revelación única. Fue la primera persona que vio al Cristo resucitado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. La primera persona, una mujer que había sido endemoniada, una mujer que había sufrido en la vida, una mujer de la cual nadie daba un céntimo. Sin embargo, un día se encontró con Jesús, se encontró con su liberador, su libertador, su salvador,
El Señor Jesús obró una maravilla en su vida, la libertó de la opresión, la liberó de los demonios y la transformó en una mujer diferente, una mujer de fe, determinada. Y ese tipo de personas de fe, determinado, son los que van a recibir una revelación directa del poder de la resurrección del Señor. No espere otra cosa. Si no buscamos al Señor con esa actitud, si no nos disponemos a servirle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, no espere recibir mucho más de Dios. Yo se lo digo ahora. ¿Podemos alabar al Señor? Parece que no. No esperemos. Oh Señor, hazme este milagro. Señor, yo necesito esto. Mira acá, mira allá, mira lo que me pasa. ¿Y por qué no actúas, Señor? ¿Por qué no mueves tu mano? Si hay promesas, si dice tu palabra que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Lo voy a confesar como me dijo el pastor X. Voy a declarar la palabra. Perfecto, declárala. Pero una palabra que se declara sin revelación no funciona. Vas a declarar día y noche la palabra, vas a leer, vas a pararte leyendo todos los salmos que hay en la Biblia en tu casa, pero el demonio no se va a ir. ¿Aló? Si el diablo conoce la Biblia, los demonios la conocen. Una vez alguien me dijo, no, yo leo la Biblia, y sí, leía, porque y hasta la Biblia abierta dejaba en los salmos ahí en su casa. Pero estaba infectada su casa, su vida de demonios. Lo atormentaba. ¿Y por qué me pasa esto? Porque no basta con leer y conocer la palabra. Lo que hace falta es tener una relación con Dios. Meterse con el Señor, meterse a lo profundo, meterse adentro del sepulcro. Si es un sepulcro, métete de cabeza, no importa lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que estás esperando recibir en tu humanidad. Empieza a caminar en fe. Métete adentro, porque cuando tus ojos se abran, se van a abrir diferente. Ya no vas a ver la tormenta ni la oscuridad. Ya no vas a ver el túnel oscuro en tu vida. Vas a comenzar a vislumbrar la luz maravillosa de Dios en tu horizonte, y vas a caminar en pos de la victoria, y vas a ser más que vencedora, que vencedor, porque los hombres y mujeres valientes, determinados, son aquellos que reciben la bendición. Los que reciben la bendición. Tiene un costo. Tiene un costo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Amén. Despojarnos del yo significa de nuestros deseos insignificantes, de nuestros castillos en el aire, de nuestros planes humanos. Quiero decirte que Dios tiene un mejor plan que el que se originó en tu cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay algo mejor para ti. Dios lo tiene preparado para revelártelo. Pero para conocerlo hay que buscarlo. Te invito a hacerlo en esta hora, amiga, amigo que estás viendo. Tú también, así como Pedro y Juan, así como María Magdalena, busca intensamente al Señor. Este es el día, esta es la hora, este es el momento de buscar a Cristo. No pongas tu mirada en las cosas que te rodean, en las circunstancias negativas, ni siquiera en el dolor que tu cuerpo siente, porque la enfermedad te ha atacado. La angustia ha ganado tu mente, tu alma. La herida sigue sangrando. Ya no tienes paz ni consuelo. Busca al Señor Jesucristo. No está lejos tuyo, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Aférrate de Jesús. Búscale. No vas
vas a salir defraudada ni defraudado. No te puede fallar, porque si Jesús falla, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Vas a seguir confiando en lo que confiabas hasta ahora? En tu fuerza, en tu capacidad, en tus amigos, en tu familia. Y no digo que no se tenga que hacer. Respetamos, amamos a nuestra familia, pero en definitiva, el bien y la misericordia siempre vienen de Dios. ¿Lo quieres? Este Jesús, en esta hora, este Cristo resucitado, lleno de poder, que venció la muerte, venció la enfermedad, venció el pecado, derrotó a Satanás en la cruz. Él está dispuesto a ayudarte, a bendecirte, a levantarte. Esta es la hora, este es el momento, no lo dejes pasar. Recuerda estas palabras, mételas en tu mente y en tu corazón. Si aún quizás digas, no he recibido todavía la revelación que habló el pastor, deja que la palabra siga trabajando y vas a ver que se va a hacer carne en tu espíritu. Vas a llegar a tener una visión más amplia de Dios. Vas a tener una experiencia con Cristo, un encuentro con Cristo, no algo que alguien te contó. Oh, Dios es bueno porque me dijeron que es bueno. Claro, todo el mundo dice que Dios es bueno, la Biblia también. Pero tú lo sabes por experiencia. Es que me ayudó muchas veces. Conoces a Cristo resucitado. En definitiva, es Él el que estaba detrás de todas las bendiciones que hasta ahora has recibido. Es hora de tener esta experiencia. Yo te aliento a que la busques. Con intensidad, con fervor, con determinación, con amor. Como el que tuvo María Magdalena y la premió el Señor. Sus apóstoles, Pedro y Juan, no fueron premiados como fue premiada esta mujer. La recompensó el Señor. Hoy es el día que Dios quiere recompensarte, bendecirte. Ahora abre tu corazón al Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta hora y darle gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. La gente del mundo se apresta a celebrar el nacimiento de Jesús. La mayoría no tiene ni idea tienen de quién es realmente Jesús. ¿Por qué lo hacen, pastor? Porque es una oportunidad de celebración para ellos. Oh, la pandemia fue dura este año y ahora sí vamos a juntar con los que no pude ver en largo tiempo. Está bueno juntarse, amar a la familia, pero el Señor Jesús es tomado como una excusa, un argumento para hacer otra cosa que la que Dios realmente quiere, que lo honremos a Él, que vivamos para Él. Ahora es la hora, amiga, amigo, de consagrarte al Señor. Todo te falló, ¿te diste cuenta? Muchos te abandonaron. No están para ti ahora, estaban cuando tú tenías algo que darles. Pero se olvidaron de ti. Porque no es el amor genuino, el verdadero. El amor con el que Dios ama, ese es el amor genuino y verdadero. Acá se puede decir, te amo, los quiero mucho. Pero ¿cómo cuesta encontrar la manifestación del amor de Dios a
alrededor y, ¿por qué no?, en nuestras propias vidas. Pastor, yo quiero encontrarme con ese amor. Tienes toda la oportunidad de manifestarlo tú. Que empiece en ti, para ser un comunicador, para ser alguien que transfiere esa bendición a otros. Así como el apóstol Pedro lo transfirió el impulso de que también Juan se metiera dentro de la cueva del sepulcro. Tú es ejemplo para otros. Como lo es María Magdalena para nosotros. Corrió como una loca. Juan corrió como un loco. Pedro corrió como un loco en medio de un cementerio. Parecía una pista de carreras. ¿Quiénes serán esos locos? Esos locos son los que han tenido o tienen una verdadera experiencia con el Cristo resucitado. ¿Lo quieres? Ahora es la hora. Vamos a orar. Cierra tus ojos. A tú que me escuchas allí en este video, tú también, cierra tus ojos. En tu corazón, invoca, y con tus labios invoca a Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Invócala. Dile: Señor Jesús, gracias. Te necesito como Salvador de mi vida. Te necesito como Señor, porque estoy viviendo una vida que nunca creí que iba a vivir. Esperaba otra cosa de la vida, pero vivo sufriendo. Vivo de fracaso en fracaso. Vivo hueco, hueca, vacía. Tristeza hay en mi corazón. Nada ni nadie puede llenar el vacío de mi alma. Lo he intentado y he buscado, pero no lo he conseguido. Es que hay uno solo que lo puede llenar. Jesús, recíbelo ahora. Dile: te recibo, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Solo tú eres la fuente de mi salvación. Ahora entra en mí. Sé mi Señor, mi Salvador. Creo, Señor Jesús, que diste tu vida en la cruz del Calvario para derramar tu sangre, esa sangre preciosa que me lava de todos mis pecados. Gracias, Señor, por el precio que tú pagaste por mí. Gracias por esta salvación única, tan grande. Gracias por la vida eterna. Dile así al Señor, con tus palabras, con las que nazcan de lo profundo de tu ser, de las que nazcan del amor por Dios, de la desesperación por Dios. Ahora dile así al Señor: Jesús, te necesito ahora. No puedo más sin ti, Señor Jesús. No puedo. Dile así. Él está allí. El Espíritu del Señor te va a tocar, te va a consolar, te va a levantar, va a encender una llama dentro tuyo, va a llenar ese vacío. Vas a empezar a ver más allá, porque después de la primera revelación vienen las demás. Una llave abre una puerta que nos conduce a demás puertas. Y nunca nos deja con las manos vacías el Señor. Siempre que nos encontramos con una puerta cerrada, vamos a confiar en que hay una llave de revelación que la va a abrir y está a tu disposición. Confía en la promesa de Dios, pero no te olvides que no es una emoción pasajera, es una experiencia que te tiene
tiene que llevar a una determinación total por Dios. Si quieres lo mejor de Dios, dale lo mejor que tú tienes a Él. Dale tu vida. No, pero que otros no hacen y yo sí, no quiero yo hacer solo. No, 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 no. No argumentos. Tú dale lo que le tienes que dar al Señor. No te preocupes por los demás. Cada quien va a recibir su recompensa. Tú que estás descaminado, tú que te apartaste de Dios, estás lejos de Dios, acércate hoy. Ven a Cristo. Él te recibe, porque Él recibe a lo que se humilla. Te levanta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El poder de Dios te está tocando ahora, allí donde estás. Fluye el Espíritu Santo y está tocándote. En aquel sofá que está sentado, aquella silla, preparando la comida, aquel carro donde estás manejando y estás escuchando esto, ahora te toca el poder de Dios. Recibe salvación, recibe salud en tu cuerpo. Ato, ligo, reprendo la enfermedad ahora en el nombre de Jesucristo y la echo fuera de tu cuerpo. Ahora recibe salud, porque con la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste por nosotros. Aleluya. ¿Ya sientes la paz? Hay algo distinto que está ahora actuando en tu vida. Hay una convicción, hay una seguridad. Dios está en tu vida ahora. Créelo. Si le has recibido y has puesto tu vida en las manos de Él, estás seguro, estás seguro. No importa lo que te rodea. Usted no sabe, pastor, lo que me está pasando. No importa. No sabe la pena que tengo, la penuria que estoy viviendo, la ruina en la que estoy. No importa lo que te está sucediendo. Esa nunca fue la voluntad de Dios, fue la voluntad del diablo. Pero ahora la voluntad de Dios es que seas salva, seas salvo, seas bendecida, seas bendecido. Y esa voluntad viene a través de Cristo, ejecutada en tu vida. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo. Busca nuestros videos en Pastor Carlos de Betay y en YouTube, Iglesia El Reino. Dios le bendiga a todos.